Es parte de un sistema increíblemente complejo, del que dependen vidas humanas, cientos de toneladas de carga y proyectos multimillonarios. Hoy te voy a mostrar cómo se crean estos gigantes, de metal, precisión y tensión. ¿Estás listo? Nos adentramos tras bastidores en la producción de cables de ultra alta resistencia. Se utilizan en grúas marítimas para levantar módulos en plataformas petrolíferas, en la minería para instalar turbinas eólicas en medio del océano, en la construcción de puentes y rascacielos. El material principal con el que se fabrican los cables de ultra alta resistencia es el acero al carbono de alta aleación. Pero no un acero cualquiera, sino uno modificado y mejorado con aleaciones. En su composición se añade cromo, níquel, a veces molibdeno. Todo depende del propósito del cable. Por ejemplo, el cromo aumenta la resistencia a la corrosión y el níquel añade resistencia y plasticidad. Estos aditivos convierten el metal en una verdadera armadura de ingeniería, capaz de soportar cargas extremas, cambios de temperatura, la humedad del mar e incluso el envejecimiento mecánico. Pero para que este acero esté listo para el trenzado, primero se prepara en forma de alambres. En la primera etapa, el laminado. Las piezas de acero en bruto se pasan por rodillos, reduciendo gradualmente su diámetro hasta el tamaño exacto. Luego llega el momento del templado térmico. El alambre se calienta a temperaturas muy altas y se enfría bruscamente para darle la estructura necesaria. Este proceso hace que el acero sea a la vez duro y elástico. El siguiente paso es el recubrimiento. Se elige según las condiciones de operación: galvanizado para proteger contra la corrosión o una cubierta de polímero para trabajar en ambientes agresivos, por ejemplo, en agua de mar. Y aún después de todos estos procedimientos, todavía no es un hilo terminado. Luego viene la calibración por computadora. Cada alambre es revisado por máquinas de alta precisión. Miden no solo el diámetro hasta la micra, sino también microcurvaturas, tensión, simetría. Imagina que incluso una desviación de 1/100ª de milímetro puede ser crítica, porque luego miles de estos hilos se unirán en un solo cable. Un solo segmento débil se convierte en un punto de rotura potencial. Y si el cable se rompe bajo carga, eso no significa solo una avería, sino pérdidas millonarias, la detención de una obra o incluso una amenaza para la vida de las personas. Después de la calibración, cuando cada hilo metálico ha pasado por el tratamiento térmico, la verificación y el recubrimiento, comienza una de las etapas más espectaculares: el trenzado del cable. Y no es simplemente enrollar los alambres juntos. Es un sistema matemáticamente calculado de tensión, ángulo e interacción de cientos de elementos. La base de cada cable es el núcleo. Puede ser de acero u orgánico, dependiendo de su propósito. Es alrededor de él que se colocan en capas espirales de alambres de acero. En cada capa hay decenas o incluso cientos de alambres, y todos ellos se entrelazan en un orden estricto. El objetivo principal es distribuir uniformemente la carga por toda la longitud y evitar puntos débiles. Cada cable tiene su propia configuración, ángulo de torsión, número de capas, forma del perfil. Para la flexibilidad se utilizan más hilos delgados. Para la rigidez, menos, pero más gruesos. Por ejemplo, un cable para levantar equipos de perforación debe soportar no solo la tracción, sino también la torsión, por lo que su diseño es mucho más complejo. El trenzado se realiza en gigantescas máquinas tipo carrusel. Giran lentamente, mientras tiran de los hilos desde decenas de bobinas. Una de estas máquinas puede ensamblar un cable de más de 100 metros de longitud. Al mismo tiempo, cada hilo se tensa con una fuerza definida con precisión. Un sistema automático regula esta tensión en tiempo real. Si un solo hilo está torcido, demasiado tenso o, por el contrario, flojo, el cable puede perder resistencia o no pasar la certificación. Todo el trenzado va acompañado de una monitorización continua. Los sensores registran incluso las vibraciones. En caso de fallo, la máquina se detiene. El control humano aquí es mínimo.
Los especialistas solo supervisan la sincronización general e intervienen en caso de situaciones de emergencia. Es interesante que algunos cables tienen una estructura combinada: una capa exterior con aislamiento de polímero o un recubrimiento ignífugo, y en el interior almas metálicas con diferentes propiedades. Estos cables se utilizan en grúas de bomberos, equipos militares o incluso plataformas espaciales. Cuando el trenzado está completo, el cable aún no se considera listo para trabajar. Por delante, una de las etapas más responsables: las pruebas y la certificación. Aquí se determina lo principal: si soportará aquello para lo que fue creado o no. El primer tipo de prueba es la de rotura. El cable se sujeta entre dos gigantescas mordazas hidráulicas y luego se empieza a tirar lentamente con una fuerza increíble. No hablamos de toneladas, sino de cientos de toneladas de carga que aumentan gradualmente. El objetivo es determinar el límite máximo de resistencia. Idealmente, el cable debe soportar de 3 a 5 veces más fuerza de la que tendrá que soportar en condiciones reales. Pero soportar la carga no es suficiente. Se necesita también una prueba de fatiga. El cable se tensa y se afloja repetidamente, imitando los ciclos de trabajo reales, por ejemplo, en una grúa de construcción o una plataforma de perforación. Durante cientos de estos ciclos, se estudia si aparecen microfisuras, deformaciones o cambios en la estructura. Por separado, se realizan pruebas de torsión. El cable se fija y se somete a rotación. Esto es importante para los modelos que trabajan en suspensiones o donde el vector de fuerza cambia constantemente. Si el cable se desenrolla, se deshilacha o se rompe por dentro, es un defecto. Otra etapa críticamente importante son las pruebas ambientales. El cable se sumerge en agua salada, se enfría a menos 40 grados Celsius o, por el contrario, se calienta a 100 grados. Algunos pasan pruebas de resistencia a la radiación ultravioleta, a productos químicos o incluso al fuego. Porque en el caso de las grúas marinas o las minas, las condiciones de operación son extremas. Y después de todo esto, solo algunos cables reciben certificados de nivel internacional. Por ejemplo, The Lloyd's Register o Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd. Estos documentos certifican que el cable puede usarse en la construcción naval, en plataformas petrolíferas o en la industria de defensa. En cada cable hay un número individual, vinculado a los protocolos de prueba. En algunos casos, incluso se indica la genealogía, es decir, de qué planta metalúrgica proviene el acero de cada hilo. Cuando el cable ha pasado todas las pruebas, se enrolla en enormes bobinas, de 20, 50 o incluso 100 metros, y se transporta en plataformas especiales. Una de estas bobinas pesa varias toneladas. En el lugar, el cable se monta con precisión milimétrica, con grúas hidráulicas, sistemas de nivelación y especialistas que supervisan cada paso. Solo después de la verificación final, el cable entra en servicio y comienza a trabajar donde no se permiten errores. Cada minuto, en el mundo, se ponen en marcha más de 20 transformadores, desde los diminutos hasta gigantes que pesan cientos de toneladas. Pero pocos saben cómo nace exactamente esta máquina energética de acero. Dentro de fábricas secretas, con un aire más limpio que el de un quirófano, la precisión no se mide en milímetros, sino en micras. Aquí se corta acero más delgado que una tarjeta de crédito, se enrollan cientos de metros de cobre, y todo se une en el corazón palpitante del sistema energético. Pero hay un detalle, sin el cual el transformador está condenado. Y, por alguna razón, incluso los ingenieros guardan silencio al respecto. Quédate hasta el final y descubrirás qué se esconde exactamente en su interior. Los transformadores se fabrican en plantas especializadas de ingeniería electrotécnica. Son enormes complejos industriales donde la pureza del aire es tan importante como la precisión en micrómetros. Estas plantas se encuentran en todo el mundo, pero hay países líderes: Alemania, Estados Unidos, China, Turquía, Corea del Sur. Generalmente, son empresas integradas verticalmente. Aquí diseñan, cortan el acero, enrollan las bobinas, llenan de aceite y prueban los productos.
todo en un mismo lugar. En las grandes fábricas de transformadores, todo comienza en la oficina de diseño. Es aquí, detrás de las pantallas de las computadoras, donde los ingenieros crean el corazón del futuro gigante. Cada transformador se diseña individualmente, teniendo en cuenta el voltaje, la potencia, las condiciones de operación, el clima e incluso el nivel de contaminación del aire en la región. Es una tecnología que debe encajar perfectamente en un sistema energético específico. Cuando los planos están listos, comienza la producción. En la misma fábrica, en naves contiguas, empiezan a preparar los componentes. Cortan el acero al silicio para el núcleo magnético. Enrollan las bobinas de cobre o aluminio para los sistemas de alta y baja tensión. Preparan los tanques, los aisladores pasantes, los sistemas de enfriamiento. Tener todo esto en un solo lugar es una gran ventaja, porque cuantos menos eslabones en la cadena de suministro, menos posibilidades de retrasos o errores. Y además, un equipo coordinado. El ingeniero que diseñó el transformador puede ir en cualquier momento a la nave y verificar cómo se está ensamblando su máquina. El núcleo magnético del transformador comienza con acero eléctrico laminado en frío, un material especial con alta permeabilidad magnética. Llega aquí en bobinas gigantes, parecidas a caracoles metálicos que pesan varias toneladas. Se desenrollan con cuidado y se alimentan a líneas especiales de corte longitudinal. Una cinta de acero de 1 metro de ancho y solo 0,35 milímetros de grosor, es decir, más delgada que una tarjeta de crédito. Pasa a través de hileras de cuchillas giratorias. Las máquinas la cortan en tiras delgadas, los futuros pétalos del núcleo magnético. Es importante, cada corte debe ser extremadamente limpio, sin rebabas ni microfisuras. De lo contrario, el núcleo magnético funcionará con pérdidas. Otro matiz, la dirección del grano. En el acero eléctrico, los granos están orientados, es decir, conduce mejor el campo magnético a lo largo de un eje determinado. Por eso, la dirección del corte debe estar estrictamente calibrada. De lo contrario, el transformador zumbará o se sobrecalentará. Después del corte longitudinal, las tiras se clasifican y se apilan en paquetes. Luego, viene la etapa de corte transversal y la formación de ventanas y esquinas para el ensamblaje del núcleo. Cuando todas las tiras de acero están cortadas, comienza el ensamblaje del núcleo magnético. El elemento clave que conduce el campo magnético variable entre las bobinas del transformador. Se forma como un núcleo rectangular, cerrado con 2 columnas verticales y travesaños superiores e inferiores. El proceso de ensamblaje se parece a un gigantesco espectáculo de rompecabezas. Las láminas de acero se apilan en capas, alternando segmentos largos y cortos para que las juntas no coincidan en el mismo lugar. Esto reduce las pérdidas de energía, minimiza el ruido y le da resistencia a la estructura. Cada lámina tiene su lugar exacto. Sistemas automatizados se aseguran de que el orden no se altere. Hay 2 opciones de ensamblaje. El tipo ventana, donde el núcleo magnético se ensambla primero como un marco y luego se insertan las bobinas. Y el tipo núcleo, donde las bobinas se colocan en las columnas verticales antes de ensamblar el yugo. Cada enfoque tiene sus ventajas, dependiendo del tipo de transformador. Para hacer la estructura lo más densa posible, las capas se compactan con prensas vibratorias. Es como apisonar, pero de manera delicada, porque se trabaja con un material sensible a la deformación. Luego, todo se sujeta con marcos de presión o bandas especiales que soportan un peso de varias toneladas. En esta etapa, el núcleo magnético parece un rectángulo de acero masivo pero cuidadosamente ensamblado. En su interior, hay aberturas para las bobinas. Y aunque todavía no está conectado a la electricidad, ya vive en él el potencial de la energía futura. Las bobinas son las arterias del transformador por las que fluye la electricidad. Para su fabricación se utiliza cobre o aluminio, porque son metales con alta conductividad eléctrica. A menudo es un alambre grueso o incluso una cinta de cobre de hasta varios centímetros de ancho. Todo depende de la potencia del futuro transformador. El proceso comienza desenrollando el alambre de bobinas especiales,
Se alimenta a máquinas de bobinado. Máquinas de alta precisión capaces de formar cientos de vueltas con una exactitud micrométrica. El bobinado puede ser cilíndrico, es decir, en varias capas en círculo, o de disco, en forma de tortitas aplanadas. Los ingenieros calculan de antemano la forma y el número de vueltas para que el transformador tenga las características eléctricas deseadas: voltaje, corriente, inductancia. Entre cada capa se coloca obligatoriamente un aislamiento de papel, barnizado o de cartón prensado. Todo se impregna con un compuesto especial que, después de secarse, se convierte en un recubrimiento protector sólido. Esta estructura soporta no solo altas temperaturas, sino también voltajes de decenas de miles de voltios. En esta etapa, a menudo se requiere trabajo manual. Por ejemplo, para colocar espaciadores, alinear las vueltas, soldar el inicio y el final de la bobina. Las personas trabajan con guantes especiales, porque la grasa de los dedos puede dañar el aislamiento. Las bobinas terminadas parecen potentes barriles o sándwiches de cobre hechos de alambre y aislamiento. Se comprueba su resistencia, impedancia y precisión antes de montarlas en el corazón de acero del transformador, el núcleo magnético. Después de enrollar las bobinas, se pasa al ensamblaje de la parte activa del transformador. Es como armar un rompecabezas eléctrico gigante, donde cada elemento debe encajar perfectamente en su lugar. En el centro se encuentra el núcleo magnético. Es un sándwich multicapa, de finas láminas de acero que ya han pasado por el corte, el lijado y un tratamiento anticorrosión. Se ensamblan en forma de un núcleo rectangular o redondeado que conduce el campo magnético entre la bobina primaria y la secundaria. Las bobinas se montan en las columnas verticales del núcleo magnético. Pueden levantarse con una grúa, porque cada una pesa decenas o incluso cientos de kilogramos. Entre las bobinas y el núcleo magnético se dejan espacios que luego se rellenan con espaciadores aislantes o un compuesto de relleno. Esto protege el transformador de cortocircuitos y sobrecalentamientos. Además, a lo largo de toda la estructura, se disponen canales para la circulación de aceite o aire, ya que el sistema de enfriamiento debe funcionar a la perfección. Luego, la soldadura de los contactos, el montaje de los aisladores y las barras conductoras. Y así, el transformador está casi listo. Todavía no se ha empaquetado en el tanque con aceite, pero ya está ahí, de cobre, de acero, ensamblado a partir de millones de vueltas y kilogramos de energía eléctrica. Imagínate que una sola molécula puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Durante la pandemia, la demanda de oxígeno medicinal se disparó un 700% y un solo error en su composición podría costar una vida humana. Para crear ese gas que salva pacientes en momentos críticos, el aire se enfría hasta los menos 180 grados Celsius. Se filtra hasta la micra y se esteriliza como si fuera un medicamento. Este oxígeno se guarda en tanques que parecen cápsulas espaciales y se suministra a los hospitales con una precisión molecular. Hoy te vamos a mostrar cómo, a partir del simple aire que respiramos, se crea un arma contra la muerte. El oxígeno medicinal no solo tiene que ser puro, tiene que ser estéril, controlado y potente. Se produce en instalaciones especiales donde el aire de la atmósfera se separa en sus componentes usando altas temperaturas y presiones. Estas máquinas enormes parecen estar haciendo química del futuro, aquí y ahora. Y después vienen los cilindros, los tubos, los concentradores y, lo más importante, la gente que puede volver a respirar. Hospitales, ambulancias, quirófanos. Todo esto funciona porque alguien, alguna vez, apretó el botón de arranque de una planta de oxígeno. ¿Y sabes qué? Es increíble. El aire que respiramos tiene aproximadamente un 21% de oxígeno. Y es justo ese recurso el que los especialistas capturan en plantas especiales, las unidades de separación de aire, o ASU por sus siglas en inglés.
Ahí, usando compresores y sistemas de filtración, lo limpian de polvo, humedad, dióxido de carbono y a veces hasta de rastros de hidrocarburos. En esta etapa, la esterilidad y la precisión son absolutas. El aire pasa por varios filtros, para que la planta no aspire insectos, polvo u otra basura. Luego viene la magia de la tecnología. El aire se enfría a casi menos 200 grados Celsius, para convertirlo en líquido. En esto ayuda el ciclo Joule-Thomson, un principio que dice que un gas, al expandirse bruscamente, se enfría. El resultado es una mezcla líquida de nitrógeno, oxígeno y otros gases. Estos se separan usando la rectificación fraccionada. Las sustancias se evaporan a diferentes temperaturas, así que se pueden aislar unas de otras. El oxígeno líquido después se convierte en gas. O se deja en estado líquido, según lo que se necesite. Para uso médico, la pureza es crucial. En esta etapa, el oxígeno debe tener una concentración no menor al 99,5%. Y sin impurezas dañinas. Se purifica, se seca y se esteriliza aún más. Es interesante que algunos hospitales tienen sus propias mini plantas para generar oxígeno del aire. Esto asegura un suministro continuo, en tiempo real, y en las grandes fábricas se producen cientos de toneladas de oxígeno cada día. Algo vital en situaciones de emergencia o durante los picos de epidemias. Piensa en esto. Un solo error en la composición del oxígeno medicinal puede costarle la vida a alguien. Por eso, la calidad de este gas se controla con el máximo rigor, al nivel de un producto farmacéutico. Cada lote pasa por varios niveles de revisión, incluso antes de llegar al hospital. Todo empieza con un análisis de pureza en el laboratorio. Para esto se usan analizadores de gases de alta precisión, capaces de detectar hasta las impurezas más mínimas: monóxido de carbono, dióxido de carbono, humedad, nitrógeno o restos orgánicos. Cualquier cosa que se salga de las normas, aunque sea por una milésima de porcentaje, se rechaza automáticamente. Luego vienen las pruebas microbiológicas. El oxígeno no debe contener bacterias, hongos ni ningún tipo de microorganismo, porque a menudo se administra a pacientes con el sistema inmune muy debilitado, recién nacidos, personas después de una cirugía o enfermos de COVID-19. Para lograr esto, el equipo por donde pasa el oxígeno se esteriliza. Y los cilindros o tanques se tratan con antisépticos antes de llenarlos. Otra etapa importante es la verificación de la humedad. Demasiada humedad en el oxígeno puede causar problemas respiratorios o dañar el equipo. Así que cada lote se seca y se prueba, para que el contenido de vapor no supere los límites críticos. También se revisa la presión y la hermeticidad de los cilindros, para evitar fugas o explosiones. Los productores están obligados a llevar documentación de cada lote, con un análisis químico completo, fechas de producción y las firmas de los especialistas responsables. Sin esto, el suministro está prohibido. El control es tan estricto que a veces los propios hospitales verifican la calidad del oxígeno antes de usarlo, con analizadores de gases portátiles. Porque con el oxígeno medicinal, confía, pero verifica. El oxígeno medicinal puede venir en dos formas principales: gaseosa y líquida.
Y dependiendo de eso, las condiciones de almacenamiento y transporte son totalmente diferentes. Todo esto con un solo objetivo: que en el momento más crítico, el oxígeno esté donde se necesita, en la cantidad correcta y sin perder calidad. El oxígeno gaseoso normalmente se guarda en cilindros de alta presión, hechos de acero o aleaciones de aluminio. Soportan presiones de 150 o 200 atmósferas y cada uno tiene una tapa protectora, un regulador y una etiqueta clara. Estos cilindros los puedes ver en los hospitales, al lado de la cama del paciente o en las ambulancias. Se transportan en vehículos especiales, bien asegurados, para que los cilindros no rueden, no se sobrecalienten ni sufran daños. Pero con el oxígeno líquido, la cosa se pone aún más interesante. Ocupa 800 veces menos volumen que el gaseoso, así que es más rentable almacenarlo y transportarlo en grandes cantidades. Pero hay un detalle: la temperatura del oxígeno líquido es de menos 183 grados Celsius. Por eso se almacena en tanques criogénicos, que son como termos gigantes, con paredes gruesas, y entre ellas hay vacío o materiales aislantes especiales. Estos tanques suelen estar afuera de los grandes hospitales o dentro de las estaciones de oxígeno. Para transportarlo, se usan cisternas criogénicas especiales, que parecen sacadas de una película del espacio. No solo mantienen el frío, todo está automatizado: la presión, la temperatura, el nivel de oxígeno. Además, si hay una fuga, el oxígeno puede evaporarse y mezclarse con el aire. Así que los sistemas de seguridad en estas máquinas son de primer nivel. Una vez en el hospital, el oxígeno líquido se puede suministrar a través de un sistema centralizado a cada cama, o se puede convertir de nuevo a gas usando vaporizadores. Esto permite a los hospitales tener una fuente estable de oxígeno, sin necesidad de estar cambiando cilindros constantemente. Y todo esto empezó allá por el lejano año 1774, cuando Joseph Priestley aisló el oxígeno por primera vez y lo llamó aire desflogisticado. Aún sin saber su papel vital, notó algo: las velas ardían más brillante y los ratones estaban más activos cuando respiraban este gas. Más tarde, Antoine Lavoisier le dio su nombre moderno: oxígeno. Con el avance de la química y la ingeniería en el siglo XIX, se aprendió a obtener oxígeno a escala industrial. En 1895, Carl von Linde desarrolló el método de licuefacción del aire. Y fue precisamente eso lo que sentó las bases para la producción moderna de oxígeno medicinal. En el siglo XX, especialmente durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, la necesidad de oxígeno creció enormemente, para cirugías, tratamiento de heridos y soporte respiratorio. Así, el oxígeno se consolidó como un elemento clave de la atención médica. Hoy, se obtiene en condiciones estériles, se verifica su pureza y se entrega a los hospitales. Ya no como una curiosidad química, sino como una verdadera arma contra la muerte. $2.000 millones de toneladas de basura cada año. Imagínatelo. Es como medio millón de torres Eiffel, pero hechas de lodo tóxico, cócteles químicos y bolsas viejas. Y no se queda tirada por ahí. Comienza un viaje loquísimo. A través de imanes, baños químicos, hornos ardientes y hasta los intestinos de bacterias que se comen el plástico. Así como lo oyes. Prepárate, porque vamos a sumergirnos en un mundo donde incluso la mierda se clasifica por categoría. Y te advierto, no vas a poder dejar de mirar.
Todo empieza cuando en una fundición alguien se pasa un poco y se generan unas 10 toneladas de escoria que ya no sirven para nada. O en una planta química alguien derramó amor y ahora hay un barril con un cóctel tóxico capaz de disolver hasta una rana. Todo eso se envía a reciclaje. Clasificar desechos industriales es como correr una maratón para titanes, con la paciencia de un lagarto de montaña. Primero llega un camión a la estación, cargado con algo muy colorido, apestoso, pegajoso y con consistencia indefinida. Y ahora toca descifrar qué clase de ensalada es esa y a dónde mandarla. Según el Banco Mundial, cada año llegan a las plantas de reciclaje más de 2.000 millones de toneladas de residuos industriales, y entre 30 y 40% de eso necesita una clasificación rigurosa, ya sea a mano o con máquinas. Al inicio del proceso, los residuos pasan por un control de calidad manual. Técnicos con equipo de protección separan lo que no se puede reciclar o lo que representa un peligro especial. Baterías, bidones con tóxicos, materiales explosivos. Sí, eso también aparece. Alrededor del 15% de los residuos se selecciona a mano antes del procesamiento automático. Es un trabajo pesado. Un operador puede clasificar hasta 2 toneladas por turno, dependiendo del tipo de material. Después entran las máquinas. Imanes extraen hierro y acero. Separadores por inducción detectan metales no ferrosos. Escáneres ópticos con luz infrarroja y ultravioleta separan plástico, vidrio y madera. Separadores de aire soplan la basura ligera a un lado y la pesada al otro. Si alguna vez quisiste separar plumas de tuercas, este es el momento. Las cribas vibratorias filtran partículas pequeñas, como tamizar harina, pero con químicos y polvo metálico. Una línea automática moderna puede procesar hasta 100 toneladas por hora. Y los complejos grandes, más de 700.000 toneladas al año. A veces, antes de clasificar, se hace un análisis rápido para conocer la alcalinidad, toxicidad o composición química. Porque si crees que tienes una tuerca oxidada, pero resulta ser uranio, bueno, directo al cielo. De 5 a 7 lotes suelen descartarse como altamente peligrosos en esta etapa. Van a procesos especiales o se aíslan. Y ahí empieza la magia. El metal clasificado se envía a fundición. Y arranca el concierto metalúrgico. Las temperaturas llegan a 1500 grados. Solo así se puede fundir acero, hierro, cobre o aluminio. Si pones tu café ahí, se evapora antes de que termines de servirlo. En hornos colosales se lanzan toneladas de chatarra y a cambio se obtiene una masa incandescente que luego se transforma en tubos, vigas, piezas de autos, incluso electrodomésticos. Es un proceso costoso en energía, pero súper eficiente. Cerca del 95% de los metales pueden reutilizarse sin perder propiedades. Ayer era un tornillo viejo de un puente, mañana parte de un auto eléctrico. Reencarnación metalúrgica, papá. Y los residuos químicos. Eso es lo que queda cuando en el laboratorio alguien dijo: ¡ups! Ácidos, solventes, derivados del petróleo, pinturas, reactivos. No solo huelen feo, también pueden destruir ecosistemas enteros. De 1 tonelada de desechos tóxicos se pueden obtener hasta 700 kilos de material seguro, listo para ser enterrado o usado como relleno técnico. Y lo que no se puede, se encierra y se guarda, como el rencor con el vecino, lejos y por mucho tiempo. Una bolsa plástica
vive solo unos minutos en tus manos, pero 500 años en un basural. Un verdadero saboteador, envuelto en algo liviano. Cada año se usan más de 5 billones de bolsas, y la mayoría termina en cualquier parte, menos en reciclaje. Porque reciclar polietileno es otro nivel. Primero hay que recolectarlas, pero están por todos lados, en árboles, ríos y hasta en la cabeza de una paloma. Después se clasifican por tipo de polímero, se lavan, se secan y se trituran en viruta. Esa masa se funde entre 170 y 250 grados Celsius para formar gránulos. Esos gránulos luego sirven para hacer nuevas bolsas, tuberías o bancas de parque. Pero la realidad es dura. Menos del 10% del polietileno en el mundo se recicla. Así que, mejor, una bolsa 20 veces que 20 bolsas una vez. Porque incluso en su segunda vida, puede volver a ser una bolsa y otra vez quedar atrapada en un árbol. Ahí mismo también se reciclan botellas plásticas, palets gigantes envueltos en film, con decenas de miles de botellas aplastadas. Parecen monstruos cúbicos nacidos del reciclaje. Se colocan en la cinta transportadora y desde el primer segundo empieza la magia, o el drama del plástico. Una máquina corta el empaque y las botellas caen en cascada dentro de las trituradoras. Suena como si compitieran una máquina de palomitas y una consola de mando nuclear. Luego vienen los cuchillos de acero, que rebanan las botellas a una velocidad de hasta 500 kilos por hora. El plástico cruje, chirría y a veces escupe los restos de refresco. Después, al lavado. Agua caliente, espuma, movimiento, limpieza profunda. Y al final, granulado. El inicio de una nueva vida como banca, chamarra o parte de un auto. Mientras el plástico común tarda 500 años en descomponerse, los bioingenieros dijeron: ¿y si lo reducimos a unos días? Así nacieron enzimas que literalmente se comen el plástico. En 2016, científicos japoneses descubrieron la bacteria Ideonella sakaiensis, que produce enzimas capaces de descomponer plástico en moléculas simples. En laboratorio, ese proceso puede tomar entre 6 horas y unos días. Y al final, queda un material que se puede reutilizar o hasta compostar, porque se convierte en casi materia orgánica. En los años 20 del siglo XXI, se fue más allá. Se crearon enzimas sintéticas aún más rápidas, resistentes al calor y listas para reciclaje masivo. Y en Francia ya hay una planta llamada Carbios, que lanzó la reciclación enzimática de botellas plásticas a nivel industrial. Imagina una granja donde cada año se crían más de 200 millones de ranas. Sí, leíste bien, compadre. Estas granjas existen. Y no es ciencia ficción. Su carne se sirve en restaurantes carísimos de Francia. Su piel se usa en la moda. Y su baba se emplea en la medicina para combatir superbacterias. Crecen más rápido que los pollos, no generan metano. Y su croar es más estruendoso que el de una moto. ¿Cómo se crían? ¿Cómo se transforma una ranita en un manjar o en un fármaco? ¿Y por qué las granjas de ranas podrían ser el futuro de la industria alimentaria? Quédate, porque esto se va a poner muy sabroso, sorprendente y, por supuesto, bastante ruidoso. La meta principal es criar ranas para la industria cárnica, la medicina y el uso decorativo. La piel y la baba de la rana contienen sustancias antibióticas que ayudan a combatir bacterias y hongos.
Investigaciones recientes han demostrado que los péptidos presentes en la piel de estos anfibios pueden eliminar incluso bacterias resistentes a los antibióticos. Científicos del Reino Unido y de los Estados Unidos están desarrollando antibióticos de nueva generación basados en secreciones de rana. Además, los extractos de rana se utilizan en la elaboración de tratamientos para quemaduras, heridas e inflamaciones. Algunas especies, como la rana africana con garras, se usan muchísimo en investigaciones biomédicas. En el siglo XX se obtuvo de estas ranas la hormona gonadotropina coriónica para pruebas de embarazo. Hoy en día siguen ayudando en estudios del sistema nervioso y la medicina regenerativa. Últimamente, la popularidad de las ranas decorativas como mascotas ha crecido bastante, sobre todo en países como Estados Unidos, Japón y Europa. Las ranas africanas enanas, que viven en acuarios, y las ranas fantásticas, famosas por sus colores vivos, son las más elegidas para tener en casa. Estas ranas no requieren muchos cuidados, apenas necesitan espacio y poseen una apariencia muy particular, algo que atrae a los aficionados de mascotas exóticas. En granjas especializadas se crían ranas en condiciones controladas y luego se venden a tiendas de mascotas o directamente a los dueños. El precio de una rana decorativa puede variar entre $10 y $200, dependiendo de lo rara que sea la especie. Pero lo más importante es que la carne de rana es considerada un manjar en muchos países, en especial en Francia, China, Estados Unidos y Brasil. La parte más codiciada son las ancas, con un sabor delicado y ricas en proteínas. Para obtener esta carne, en las granjas se cría la rana toro, Lithobates catesbellanus, que crece muy rápido y alcanza tamaños considerables. ¿A qué me refiero con tamaño grande? Pues a que su peso puede llegar hasta 1 kilogramo. Imagínate una ranota de ese calibre. El proceso de sacrificio y despiece de ranas en las grandes granjas está automatizado, mientras que en las pequeñas se hace a mano. En ciertos lugares, como Francia, todavía se capturan ranas silvestres, aunque esto se regula estrictamente por la ley debido al riesgo de disminuir su población. Las ranas se crían en estanques especialmente acondicionados o en depósitos artificiales. La incubación de los huevos en las granjas de ranas es un espectáculo que bien podría ser parte de una película de ciencia ficción. En enormes recipientes transparentes, llenos de agua limpia, flotan miles de bolitas gelatinosas con diminutos puntos negros en su interior. Esos puntitos son las futuras ranas, que se desarrollan lentamente bajo la atenta supervisión de los granjeros. El agua se filtra constantemente y se enriquece con oxígeno, creando condiciones ideales para su crecimiento. Lámparas especiales mantienen la temperatura adecuada, normalmente 25 o 30 grados Celsius, lo cual acelera la maduración. Dependiendo de la especie, después de unos 10 días, de cada huevo emerge un diminuto renacuajo, y todo el estanque cobra vida. Miles de pequeñas criaturas se mueven sin parar, formando un remolino viviente que resulta absolutamente fascinante. ¿Y luego qué pasa? En grandes piscinas o estanques que abarcan cientos de pies cuadrados, hierve la vida. Miles de renacuajos nadan en el agua, formando nubes móviles de color oscuro que cambian de forma como si fueran un único organismo. Cada día, los granjeros revisan la calidad del agua, la oxigenan y añaden nutrientes. Se mantiene la temperatura entre 24 y, como mucho, 28 grados para asegurar un crecimiento óptimo. Los renacuajos se alimentan de mezclas especiales de algas, proteínas y minerales que aceleran su desarrollo.
Alrededor de las 10 semanas, comienza la fase mágica de la metamorfosis. A los renacuajos les salen primero las patas traseras, luego las delanteras, y sus colas empiezan a acortarse. Para el final de este proceso, el estanque se convierte en un escenario agitado, lleno de pequeñas ranitas que aprenden a respirar aire y se preparan para su siguiente etapa de vida. La granja de ranas adultas es un mundo activo y ruidoso, especialmente de noche, cuando comienzan a croar con fuerza. Tras varios meses de cría, dependiendo de la especie, las ranas alcanzan el tamaño y peso adecuados. Viven en grandes recintos con pequeños cuerpos de agua, rocas y vegetación que simulan su hábitat natural. Se alimentan con insectos vivos, pequeños peces o pellets especiales ricos en proteínas. Antes de venderlas, algunas ranas se colocan en contenedores de adaptación. Después se envían a restaurantes, laboratorios o a fanáticos de las especies exóticas. Los granjeros seleccionan a mano las más saludables y grandes para la reproducción, garantizando así la estabilidad de la población en la granja. La mayoría de las veces, las ranas se transportan vivas a los establecimientos de comida. A los restaurantes les gusta recibirlas en este estado para sacrificarlas justo antes de cocinarlas, y en ciertos países esto se hace por requisitos legales que facilitan el control de calidad. Para su traslado, las ranas se colocan en recipientes plásticos o de malla, con la humedad adecuada. La temperatura se controla para reducir el estrés de los animales. Criar ranas requiere muchos menos recursos que, por ejemplo, producir carne de cerdo o de res. Crecen rápido, consumen menos alimento y no emiten metano como el ganado vacuno. En las granjas de ranas, es crucial separar a los renacuajos y a las ranitas por tamaño, pues las más grandes pueden llegar a comerse a las más pequeñas. El croar de una rana puede ser increíblemente ruidoso. En las granjas donde se crían ranas toro, a menudo se eligen lugares alejados de áreas residenciales, porque su rugido puede alcanzar los 85 decibelios. Como el sonido de una moto en pleno motor. A veces, las ranas se crían en arrozales. En algunos países asiáticos, los agricultores las cultivan directamente en los campos inundados de arroz, donde ayudan a controlar las plagas de insectos, y, una vez que se cosecha el arroz, se recogen las ranas y se venden. Así los granjeros chinos obtienen doble ganancia del mismo campo. Aunque en muchas naciones musulmanas no se come rana, en Indonesia, donde hay enormes granjas de ranas, ciertos eruditos islámicos han autorizado su consumo, pues las consideran animales puros. En el pasado, la carne de rana fue más popular en Francia e Italia, pero debido a restricciones ecológicas y a la competencia del mercado asiático, la demanda local descendió. Tal vez, en unos años, con el avance de la tecnología, se pueda cultivar carne de rana en laboratorios, sin necesidad de criar a los propios anfibios. Cada año se desechan millones de lavadoras en todo el mundo. Por ejemplo, solo en Estados Unidos se tiran cerca de 10 millones de unidades cada 12 meses. En Europa también se manejan cifras enormes. En el Reino Unido se desechan más de 3 millones de lavadoras al año. Dado su tamaño, peso y la complejidad de sus materiales, deshacerse de estos equipos de forma responsable se ha vuelto clave para cuidar nuestro planeta.
¿Cómo se recogen estas máquinas viejas para su correcta disposición? Veámoslo con más detalle. Varias marcas grandes y tiendas de electrónica ofrecen programas trade-in o retiro gratuito de aparatos usados cuando compras uno nuevo. En Estados Unidos, por ejemplo, hay iniciativas de Whirlpool, LG y Samsung, mientras que en Europa funcionan planes vinculados a la Directiva de Residuos Electrónicos y Electrónicos. A veces, las compañías solo recogen la lavadora. Otras ofrecen descuentos en tu próxima compra. Whirlpool en Estados Unidos, por mencionar un caso, puede otorgar entre $50 y $100 de rebaja al entregar una lavadora vieja. LG y Samsung, en ocasiones, llegan a ofrecer $100 o $200 dentro de programas promocionales. En Europa, ciertas iniciativas de la WWC brindan hasta un 10% de descuento en la adquisición de un aparato nuevo. Pero, seamos sinceros, la mayoría de las veces los descuentos no son tan altos, pues estas propuestas se ven más como un aporte ecológico que como un gancho comercial. En muchas ciudades existen centros de recolección de desechos electrónicos, a donde la gente puede llevar sus lavadoras inservibles por cuenta propia. A menudo, estos centros trabajan en conjunto con los gobiernos locales o con empresas privadas. En países como Alemania, el Reino Unido o Estados Unidos, hay servicios municipales que recogen electrodomésticos voluminosos. Un ejemplo claro es la iniciativa NYC Safe Disposal en la ciudad de Nueva York, donde puedes solicitar la recogida sin costo adicional. Asimismo, algunas compañías se dedican al reciclaje de metales y pueden comprarte la lavadora o llevarla gratis, ya que posteriormente la desmontan para separar el metal, la electrónica y el plástico. El primer paso es clasificar las lavadoras. Se distinguen las que aún funcionan, las que funcionan a medias y las que están definitivamente averiadas. Las unidades en mejor estado se reparan y revenden. Las que no tienen remedio se desmontan. El proceso inicia retirando paneles externos, puertas y el tambor. Luego se extraen el motor, la electrónica, los cables y la bomba, ya que pueden reutilizarse o fundirse. También se separan los metales, acero inoxidable, aluminio y cobre, mientras que las partes plásticas se envían al reciclaje. Esta separación puede hacerse a mano o con maquinaria automatizada, que tritura la carcasa y divide los componentes con imanes y separadores de aire. Las líneas automatizadas para el reciclaje de lavadoras operan en varias etapas, cada cual centrada en separar materiales específicos. Primero, las máquinas pasan por una cinta transportadora, donde potentes trituradoras rotatorias las hacen pedazos. Sus cuchillas rasgan el metal y el plástico hasta convertirlos en fragmentos de entre 3 y 10 centímetros. Acto seguido, el material triturado pasa por separadores magnéticos. Estas máquinas atraen los metales ferromagnéticos, como el acero o el hierro fundido, apartándolos de los demás restos. Luego entra en acción el separador de corrientes de Foucault, que, mediante un campo magnético, expulsa los metales no ferrosos, como aluminio y cobre. Por otro lado, los plásticos y materiales ligeros se extraen con separadores de aire. Fuertes corrientes de aire levantan las partículas livianas y las depositan en contenedores especiales, mientras lo más pesado sigue su rumbo en la cinta transportadora. Al final de la línea de clasificación, los residuos se revisan con escáneres ópticos que analizan su composición y los desvían hacia las áreas de tratamiento u otro tipo de disposición. Tras este proceso, los materiales, plástico, metal, vidrio u otros, se canalizan por líneas de tratamiento independientes, donde se acondicionan para que puedan reutilizarse o reconvertirse.
Los restos metálicos, como partes de acero, se envían a plantas metalúrgicas para ser fundidos y reaprovechados en la producción de nuevos bienes. Los separadores magnéticos suelen funcionar muy bien para extraer el hierro y el acero, que van directamente a hornos de fundición. Las piezas de plástico se trituran y se comprimen en bloques o briquetas, que luego se despachan a fábricas especializadas para producir artículos de plástico renovado o usarlos como materia prima en aparatos nuevos. Si la lavadora tiene elementos de vidrio, como puertas o ventanillas, estos se limpian a fondo, quitando cualquier impureza, y luego pueden fundirse de nuevo para fabricar vidrio nuevo. Los materiales que ya no se pueden reciclar, por ejemplo, ciertas gomas o mezclas complejas, se llevan a rellenos de seguridad o plantas de tratamiento especial. Estas líneas de separación y reciclaje ayudan a reducir drásticamente los residuos que acaban en vertederos y devuelven materia prima al circuito económico. En ocasiones, si los componentes son muy complicados de procesar, se recurre a tecnologías adicionales como la descomposición térmica o el tratamiento químico. Estas técnicas resultan necesarias cuando los métodos mecánicos no bastan, o si se requieren pasos extra para evitar polución o emisiones tóxicas. Por ejemplo, algunos plásticos llevan insertos metálicos o partes de caucho adheridas, lo que hace imposible separarlos con sistemas tradicionales, y exige un método de desensamble más avanzado. A menudo las piezas de caucho, sobre todo las que contienen compuestos químicos, no se reciclan con facilidad debido a su estructura compleja. En esos casos, se puede recurrir a la descomposición térmica o a otros procesos químicos para desarmarlas en componentes simples que después se reaprovechan o desechan de manera segura. Cuando hay sustancias tóxicas, como mercurio en relés antiguos, baterías o lámparas, es indispensable manejarlas con métodos específicos. Podría aplicarse un proceso químico que neutralice o aísle estos elementos, garantizando su eliminación sin afectar al medio ambiente. Los materiales de poliuretano o poliéster, usuales en aislamientos de cables y otras piezas de los electrodomésticos, también pueden tratarse térmicamente para dividirlos en moléculas más simples y facilitar su reciclaje. Si las lavadoras u otros aparatos traen materiales compuestos con varias capas, plástico unido a metal o fibras, se requiere un procedimiento adicional para separar dichos estratos y reciclarlos por separado. En general, se usan estas tecnologías para lograr la máxima eficiencia en el proceso de eliminación y reducir al mínimo el impacto negativo en nuestro entorno. Un manejo deficiente de los componentes puede contaminar el agua, la tierra o el aire y liberar sustancias peligrosas. Así que, si la meta es reciclar lavadoras sin comprometer la salud del planeta, este tipo de soluciones integrales resulta esencial. ¿Qué pasará con los desechos radiactivos dentro de 100.000 años? No basta con quemarlos o tirarlos. Siguen siendo peligrosos por milenios. Todos los días, en distintas partes del mundo, se acumulan cientos de toneladas de combustible nuclear usado, y la humanidad todavía no sabe dónde ponerlo. Las piscinas están abarrotadas, los almacenes provisionales se vuelven permanentes, y la única opción para librarnos de esta amenaza es esconderla más profundo que cualquier otra cosa creada por el hombre. Pero, ¿acaso esas instalaciones subterráneas resistirán la prueba del tiempo? ¡Vamos a averiguarlo! En el silencio milenario y casi inquebrantable, más profundo que cualquier pausa que haya vivido la humanidad, allí, en las entrañas de la Tierra, a cientos de metros bajo la superficie, en una fortaleza rocosa, se hallan sellados los espectros de uranio de épocas pasadas. No arden, no brillan y no emiten sonido alguno, pero su presencia es inevitable. Los desechos atómicos no se pueden simplemente quemar o arrojar a un basurero. Siguen siendo peligrosos durante siglos e incluso milenios. Existen 3 métodos principales para manejar estos residuos radiactivos:
almacenamiento temporal, reprocesamiento y confinamiento profundo. El almacenamiento temporal de desechos atómicos es la primera y más importante fase de todo el proceso de eliminación, porque el combustible recién extraído del reactor permanece extremadamente caliente y peligroso. No puede ser enterrado ni reciclado de inmediato. Primero debe enfriarse. En cuanto se extraen los conjuntos de combustible del reactor, se sumergen en piscinas especiales, ubicadas directamente en la planta nuclear. El agua cumple dos funciones principales: enfría el combustible y bloquea la radiación. La temperatura se vigila las 24 horas, y la piscina tiene gruesas paredes de concreto que impiden la liberación de radiactividad. El combustible puede permanecer sumergido desde varios años hasta algunas décadas, hasta que su nivel de radiactividad baje a rangos más seguros. Pero el problema es que la mayoría de las centrales nucleares del mundo ya tienen sus piscinas repletas. Por eso, el combustible usado se traslada luego a almacenes en seco. Una vez que el combustible se ha enfriado lo suficiente, se sella en contenedores de acero diseñados especialmente, que se guardan en áreas abiertas o en búnkeres de concreto. Dichos depósitos pueden verse, por ejemplo, en Estados Unidos, Canadá y Alemania. Estos contenedores cuentan con paredes gruesas de metal y concreto, que evitan la fuga de radiación. Son resistentes a sismos, huracanes e incluso a la caída de un avión. En algunos países se ubican bajo tierra para brindar protección adicional contra factores externos. Sin embargo, esta no es una solución definitiva. El almacenamiento en seco está previsto para 50 o 100 años. Después de ese plazo, los desechos se reprocesan o se entierran en depósitos geológicos profundos. Pero por ahora, muchos países no tienen una decisión final sobre qué hacer con ellos. Por eso, los almacenes temporales ya se están volviendo, de facto, permanentes. En cuanto al reprocesamiento, se trata de dar una segunda vida al uranio. Mucha gente imagina el combustible nuclear gastado como un simple desecho que hay que enterrar bien profundo. Pero la verdad es otra. Casi el 95% del combustible, tras su uso en el reactor, todavía contiene uranio y plutonio, que pueden extraerse y reutilizarse. Eso es precisamente lo que hace el reprocesamiento. Para ello, las asambleas de combustible usadas se desarman y se sumergen en un ácido nítrico muy concentrado. El metal se disuelve y los científicos obtienen un cóctel radiactivo compuesto por restos de uranio, plutonio y productos de fisión altamente radiactivos. Luego, ese cóctel se separa en sus componentes. El uranio se purifica y se manda a un proceso de enriquecimiento adicional. El plutonio se extrae y puede utilizarse para fabricar combustible óxido mixto, que de nuevo se quema en los reactores. Los desechos altamente radiactivos, todo lo demás, siguen siendo el verdadero problema, porque ya no sirven para ningún uso adicional. Esos residuos purificados y altamente activos se mezclan con vidrio fundido y se sellan en contenedores de acero inoxidable muy resistentes. De este modo, los residuos radiactivos se mantienen estables durante miles de años. El reprocesamiento ayuda a reducir la cantidad de desechos de alta radiactividad entre 4 y 5 veces, y además permite reutilizar el uranio y el plutonio, disminuyendo la necesidad de extraer nuevo combustible. Este proceso es complejo, costoso y genera controversias sobre seguridad. Por ejemplo, el plutonio puede emplearse no solo como combustible, sino también para armas nucleares, lo cual conlleva riesgos. Por eso, muchos países, como Estados Unidos, han renunciado al reprocesamiento, mientras que Francia, Reino Unido, Rusia y Japón lo utilizan de manera activa. Así que el reprocesamiento no es una solución mágica, sino un equilibrio entre el ahorro de recursos y los riesgos. Si el almacenamiento temporal representa la espera y el reprocesamiento es un segundo intento de aprovechar el combustible, entonces el depósito geológico es el punto final. Es el método para proteger a la humanidad de los desechos radiactivos durante decenas de miles de años.
El confinamiento debe ser estable incluso dentro de 100.000 años. Geólogos, físicos, ingenieros y ecólogos buscan capas profundas de granito, arcilla o sal, que no dejen pasar el agua y resistan los terremotos. Los desechos más peligrosos, como los bloques vitrificados de residuos altamente radiactivos, se sellan primero en contenedores de acero inoxidable y luego en cápsulas de cobre resistente, capaces de soportar milenios sin corroerse. Estas cápsulas se colocan en túneles verticales u horizontales, a 500 o incluso 1000 metros de profundidad. Bajo esas condiciones, incluso en caso de accidente, la radiación no podría llegar a la superficie. Una vez que se almacena todo, los túneles se rellenan y se sellan. Al cabo de unos cuantos siglos, el depósito subterráneo pasa a ser parte del paisaje natural, y la gente se olvida de él. Hasta ahora, ningún país ha completado un depósito geológico profundo, pero Finlandia está a punto de lograrlo. Para elegir un lugar que resista la prueba del tiempo, la naturaleza y la curiosidad humana, los científicos llevan décadas investigando. No se trata simplemente de hallar una caverna o un hoyo profundo, sino de un proceso científico complejo. El sitio debe ser estable en términos geológicos y carecer de actividad sísmica. También es vital la ausencia de agua subterránea, para evitar que sustancias radiactivas se filtren en los mantos acuíferos. Cuanto más profunda y densa sea la roca, granito, arcilla, sal, mejor será la contención. Con ayuda de satélites y mapas geológicos, los expertos buscan regiones con formaciones rocosas que hayan permanecido estables por millones de años. Tras seleccionar posibles zonas, realizan perforaciones profundas de hasta 1000 metros para estudiar la composición y la edad de las rocas. Los científicos simulan mini terremotos mediante detonaciones o máquinas vibratorias potentes, observando cómo las ondas atraviesan la roca. Si la formación rocosa es estable y no presenta fisuras, el sitio resulta adecuado. Los lugares más prometedores se transforman en laboratorios subterráneos, donde se llevan a cabo experimentos que duran décadas. Colocan réplicas de contenedores con elementos calefactores para simular los residuos y observan cómo responde la roca ante su calor. La gran preocupación es, ¿se puede garantizar la seguridad durante 100.000 años? ¿Qué pasaría si las personas del futuro olvidan el peligro y, por casualidad, desentierran estos desechos? Por eso, incluso se habla de crear señales y símbolos lingüísticos especiales que adviertan a las civilizaciones venideras. El depósito profundo es nuestra mejor apuesta para deshacernos de los desechos más peligrosos, aunque solo la gente de un futuro lejano podrá confirmar definitivamente su eficacia.